Queremos saludar de manera cordial a las personas que visitan, tanto a quienes están aquí en la segunda como también a quienes están en la primera, y a aquellos que nos están viendo a través de la web. Sean bienvenidos. Damos gracias al Señor que nos concede juntarnos aquí en corazón y en mente, en cuerpo, para estar sirviéndole al Señor, adorándole conforme a su gracia, según su voluntad. Vayamos a Marcos, capítulo 16, los versos 17 y 18. Vamos a continuar esta vez con una segunda parte, considerando las señales milagrosas que el Señor le prometió a sus discípulos. Marcos capítulo 16, los versos 7 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oremos. Oh Dios y Padre, nosotros ahora apelamos a tu Santo Espíritu que inspiró a tus siervos para escribir tu palabra. Ahora, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para conocer tu voluntad con relación a las señales y a los milagros que tú has prometido o que prometiste para tus discípulos. Bendícenos con ello, pues queremos conocer tu voluntad y glorificarte en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Sobre todo para edificar tu iglesia, tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Los dones espirituales son capacidades especiales que Dios otorga a aquellos que se convierten con la finalidad de que puedan servir a la iglesia, al pueblo de Dios, ministrando aquellos bienes espirituales que el Señor tiene destinado para cada creyente. ¿Cómo ellos pueden desarrollar su ministerio de servicio al bien común de la iglesia, al bien individual de quienes forman la iglesia? A través de los dones que el Espíritu Santo da a cada creyente. Tan pronto se convierte una persona, en su conversión Dios la equipa con las capacidades necesarias a fin de que sea útil en el reino de Dios. De hecho, se compara la iglesia con el cuerpo humano y a cada creyente es equiparado con cada miembro que forma el cuerpo humano. Cada órgano, cada miembro del cuerpo humano ha recibido capacidades específicas para servir a los demás miembros del cuerpo. Los ojos fueron dotados de capacidades que no las poseen las manos. Pero las manos ejercen una función importante para servir a los ojos de nuestro cuerpo. Y así sucesivamente cada órgano, cada parte, cada miembro de nuestro cuerpo fue dotado con capacidades específicas para ejercer funciones específicas que son absolutamente necesarias para el sustento de nuestra vida en la tierra. La iglesia, de la misma manera como un cuerpo, está formada por miembros que han sido dotados de capacidades específicas para poder realizar funciones específicas que son vitales para la vivencia y supervivencia de la iglesia sobre la faz de la tierra. Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12 y muchos otros textos más hablan de manera abundante y rica acerca de los dones y sus propósitos para la iglesia.
Como podemos observar en este pasaje, hay una promesa singularmente importante aquí en este texto para la iglesia del Señor Jesucristo. Según el movimiento carismático, tanto católico romano como pentecostal, los dones de hablar en lenguas, de sanidades, de echar fuera demonios y demás capacidades milagrosas se reciben mediante el bautismo con el Espíritu Santo. Ellos creen que después que una persona se vuelve cristiana, debe buscar diligentemente el bautismo en el Espíritu Santo. Su argumento es: a menos que usted tenga una segunda experiencia, está condenado a una vida seca, vacía y carente de poder. Está condenado a una vida espiritual insípida, a una vida fría, lóbrega, moribunda. Según ellos, quienes no hayan sido bautizados con el Espíritu Santo y los fenómenos que acompañan a ese bautismo, los mismos no están llenos del Espíritu Santo. Por ende, las consecuencias es que son personas mundanas, carnales, desobedientes, o sea, son cristianos incompetentes, son cristianos incompletos. Ellos piensan que después que la persona es bautizada con el Espíritu Santo, experimenta varios fenómenos, tales como hablar en lenguas, experimentan un estado de euforia, saltan, gritan, experimentan visiones, profecías, tienen dones de sanidades, tienen poder para reprender demonios, tienen poderes para declarar y reclamar salud, tienen poder para realizar milagros financieros, muy en boga en nuestros días, sobre todo milagros que ocurren después que la gente, ¿verdad? Después que la gente siembra una suma lo suficientemente copiosa como para que haya una respuesta de Dios, multiplicando la sementera y los bienes que se quieren multiplicar. Tienen dones para lograr milagros financieros. También reciben poder para discernir qué milagros de sanidades están ocurriendo. Pero también tienen dones para discernir quiénes están en pecado en la iglesia. Anoche veía un video de un pastor que estaba parado en el púlpito y de repente entra en un trance y allí empieza a decir: ahora mismo estoy observando a alguien que está en pecado. Abre sus ojos y señala a una mujer que está ahí parada. El Señor me revela que tú estás siendo infiel a tu marido. Literal, está ahí en YouTube. Pasa al frente que el Señor te va a liberar. La mujer se levantó de su silla, vino aquí al frente, le impuso la mano, hizo una oración y detrás de la mujer había un señor fuerte así, esperándola, porque lo que viene después de la oración es que la tumban. El caso es que la señora, el pastor le puso la mano, la empujó, yo no sé qué fue lo que hizo. El caso es que la mujer se fue hacia atrás inmediatamente. Y ahí estaban los brazos poderosos de ese señor que la recogió e impidió que cayera de bruces en el piso. Luego de eso, tiempo la mujer estuvo allí como pataleando. Me imagino que tenía muchos demonios y estaban allí también sacándole los demonios de adulterio que poseía esa señora. Y ahí finalmente fue liberada, se paró de allí y fue y se sentó en su silla, ya completamente liberada, cristiana por completo.
Hermano, esas cosas las vemos, están ahí en YouTube. Es pan común en las iglesias carismáticas en el día de hoy. Ahora, ¿en qué textos bíblicos se basan ellos para sostener su práctica en la iglesia donde se encuentran? Obviamente se basan en pasajes como ese que hemos leído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre pasajes como esos, ellos se fundamentan para su práctica eclesiástica. También en textos como Hechos capítulo 2, verso 4, donde dicen, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. También en Hechos capítulo 8, verso 12 al 17, ahí encontramos otro pasaje en el cual se da ese fenómeno de hablar en lenguas. Hechos capítulo 8, verso 12. Dice ahí, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahí termina ese pasaje. Hechos capítulo 10, también es otro texto que ellos emplean para argumentar y justificar el uso de los supuestos dones milagrosos. Hechos capítulo 10, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora, a la luz de estos pasajes, podemos concluir que el bautismo del Espíritu Santo se recibe un tiempo después de que la gente se ha convertido. Se puede concluir que el don de lengua es la señal inequívoca de que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Después de que la persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo, es cierto que se reciben poderes especiales para realizar milagros. Cada persona, todo creyente, tiene esos poderes en sus manos. Se puede ser cristiano sin haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Cada pregunta de esta, obviamente, que debe de tener respuesta en la palabra de Dios, debe de ser claramente respondida por el mismo Espíritu de Dios. La respuesta
a que yo llego después de haber estudiado de manera concienzuda cada pasaje es que no tienen razón los carismáticos en ese sentido. ¿Y por qué no tienen razón los carismáticos en ese sentido? La pregunta es bien simple, porque esos dones extraordinarios cesaron por varias razones. Primero, como ya señalamos, porque así había sido profetizado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, 8 al 12. Ya consideramos ese texto el domingo pasado. Ahí vimos que el amor nunca deja de ser. Pero Pablo afirma, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. La palabra cesar es el verbo griego pauo, que significa cesar permanentemente. Cesar permanentemente. Ello implica que cuando las lenguas cesaron, nunca empezarán de nuevo a ocurrir como un fenómeno extraordinario en medio de la iglesia del Señor. Nunca nadie habrá de volver a experimentar ese don en la vida de la iglesia del Señor Jesucristo una vez que éste hubo cesado allá en los tiempos de los apóstoles. Es lo que significa la palabra pauo, cesarán. Como bien apunta MacArthur, las lenguas fueron milagrosas, eran dones revelatorios y la era de la revelación y los milagros terminaron con los apóstoles. Las lenguas tenían el propósito de señalar o de ser señal al incrédulo Israel. Ellas significaban que Dios había empezado una nueva obra que abarcaba a los gentiles. El Señor hablaría ahora a todas las naciones de todas las lenguas. Las barreras habían sido derribadas para poder predicar el Evangelio en todas las naciones, a todas las culturas. Y ello lo prueba el don de lengua. Ese don capacitaba a un predicador que llegaba a una comunidad, que hablaba un lenguaje diferente al que él hablaba. Le capacitaba para abrir su boca y hablar en el idioma que esa comunidad hablaba. Eso era el don de lengua. No era otra cosa. Eso era el don de lengua. Era una capacidad que Dios daba a una persona para que empleara un lenguaje que nunca antes había estudiado. No es que el tipo se fajó 5 años a aprender el idioma elamita. Llegó allá a la ciudad del Amo y empezó a hablar en ese idioma el evangelio. No, él llegaba a esa ciudad y podía predicar un sermón de 1 hora en un lenguaje que aquellos conocían. De esa manera, amados hermanos, Dios estaba mostrando que las barreras idiomáticas que impedían la difusión del evangelio habían sido borradas. Alguien más dice, los dones en la iglesia que fueron los apóstoles, que fundaron los apóstoles y los discípulos, tales como palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidad, ejecución de milagro, profecía, discernimiento de espíritu, diversas clases de lengua, interpretación de lenguas, 1 Corintios 12, 8 al 10, en buena medida eran revelación divinamente inspirada para establecer el fundamento de los apóstoles y profetas.
donde fue edificada la iglesia, cuando todavía no estaba completo el canon del Nuevo Testamento. Pero una vez completo el Nuevo Testamento, esos dones fueron innecesarios. Por eso el don de lenguas, como los demás dones relacionados con la revelación del Nuevo Testamento, ya no están en vigencia, porque no se está escribiendo una nueva Biblia hace 2000 años. Que su escritura se terminó. Por ende, que nadie pretenda que tiene un don de revelación. Los que hoy afirman que tienen el don de lenguas y demás dones milagrosos, están engañados. Porque el balbuceo estático que hablan no corresponde a ningún tipo de idioma ni dialecto, ni del pasado ni de hoy, que se haya hablado o que se hable en la actualidad. Todo es una falsificación del verdadero don de lenguas, que consistía en poder hablar un lenguaje sin que previamente el mismo haya sido estudiado o conocido por el que ejerce ese don. Es la primera razón por la cual entendemos que los dones milagrosos o extraordinarios cesaron. Así había sido profetizado por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, los dones extraordinarios o milagrosos cesaron porque es falsa la premisa que afirma o asegura que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión. Eso es falso. Eso no es verdad. Esa es una premisa falsa. Y amados hermanos, todo lo que parte de una premisa falsa termina siendo falso por igual. Es falso que el bautismo en el Espíritu Santo sea la puerta de entrada de los dones extraordinarios para dotar a los miembros de la iglesia. Eso no está en la Escritura. La Biblia enseña que todo cristiano es bautizado en el Espíritu desde el momento en que se convierte, no después. Así lo afirma el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Y la palabra todo implica que cada creyente que ha nacido de nuevo, que se ha convertido, que se ha arrepentido de sus pecados, es participante de esa misma experiencia. Todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amados hermanos, no hay cristianos sin bautismo en el Espíritu Santo. No es una experiencia que se recibe a posteriori a la conversión. La palabra bautizar proviene del griego baptizein, que significa sumergir, significa introducir dentro de. ¿Qué es el bautismo? Es el acto mediante el cual Dios nos introduce dentro del cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la iglesia, de la cual formamos parte. Ser bautizado en el Espíritu Santo significa que Cristo nos mete dentro de la iglesia para compartir nuestras vidas con cada uno de esos hombres y mujeres que forman parte de ella, para que de esa manera formemos parte de la vida de la iglesia, para que formemos parte de la estructura de la iglesia. Nadie que no haya sido bautizado en el Espíritu Santo forma parte de la iglesia.
La profecía que Juan el Bautista le hizo a los discípulos en Mateo 3:11 se cumple en cada creyente. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará. ¿En qué nos bautizará? En el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu nos sepulta en la muerte de Cristo. Romanos 6, 2 y 3. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo en el Espíritu nos sepulta. ¿Dónde? En la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es allí, en esa sepultura de la muerte de Jesús, donde se experimenta el milagro de nuestra resurrección espiritual, que nos capacita para que andemos en nueva vida. Sin esa experiencia, nadie es cristiano, sin haber sido bautizado en Cristo, en la muerte de Cristo. No habrá resurrección espiritual. La Biblia nunca manda a que busquemos el bautismo del Espíritu Santo. Nunca ordena que busquemos el bautismo del Espíritu Santo. Nunca se manda a nadie a que ore pidiendo ser bautizado en el Espíritu Santo. Oí de alguien que está en esta iglesia que duró 3 años pidiendo que Dios lo bautizara en el Espíritu Santo. ¿Responderá el Señor esa oración? Por supuesto que no. Porque ya fue bautizado. Si es cristiano, ya fue bautizado. Por eso la Biblia nunca manda a pedir bautismo en el Espíritu Santo. Es una premisa falsa. El postulado que afirma, la doctrina que afirma que hablar en lengua es la evidencia de haber sido bautizado a posteriori en el Espíritu Santo. Es una doctrina falsa. No tiene fundamento bíblico. Eso es doctrina de hombre. Eso no es doctrina de Dios. Tercero, los dones extraordinarios caducaron porque el objetivo por el que fueron dados fue logrado. Por eso hoy no tenemos profetas ni profetizas en las iglesias. Porque ya tenemos la Biblia completa. Pretender tener ese don es decir que la Biblia ha sido insuficiente o es insuficiente para revelarnos la plena y absoluta voluntad de Dios y que necesitamos más información porque está incompleta la que hay. Pablo dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ya lo vimos. Lo perfecto es la Biblia.
desde Génesis hasta Apocalipsis. Ella es la revelación madura de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo, para con cada uno de nosotros. No necesitamos nuevas revelaciones. Nuestra fe cristiana descansa en una revelación histórica y en una revelación objetiva. Y eso es importante, hermanos. Porque detrás de esos supuestos profetas y profetizas, lo que hay es un poderoso subjetivismo motivados en la oscuridad y en la ignorancia del carácter de Dios. Tristemente observamos en el día de hoy que para muchos no es suficiente la revelación histórica y objetiva de la palabra de Dios. Por eso Mateo 24:24 nos advierte de que en nuestros tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y darán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Está dicho en la Escritura. No se extrañe de que usted oiga por ahí a alguien que de repente se le acerca y dice: mira, yo tengo para ti palabra de Dios. El Señor me está revelando ahora mismo. Como el caso de ese pastor que hablaba en cuestión. Está en YouTube. El Señor me revela que tú estás en infidelidad con tu marido. De Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y amado, lo que fue verdad ayer sigue siendo verdad en el día de hoy. Muchos, dice hay muchos, no 2 o 3, muchos falsos profetas. Gente que afirman que han sido iluminados con revelaciones extraordinarias para bendecir a la iglesia. Interesante, hermano, lo serio que Dios tomó este pecado en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5. Observemos que ahí el Señor le aplicó la pena capital a quienes inventaran con el tema de la profecía. Yo soy un profeta. Yo soy una profetisa. Yo hablo de parte de Jehová. Córtenle la cabeza. Eso fue lo que Dios dictaminó para los falsantes, usurpadores de funciones. Abrir el canon de las Escrituras para traer nuevas revelaciones ha dado como fruto el nacimiento de muchas sectas y herejías que han hecho grave daño a la iglesia del Señor. Una mirada a la historia nos dice que todas las sectas y enseñanzas falsas han empezado en la cabeza de un hombre o de una mujer que según su parecer tenían acceso a nuevas revelaciones de Dios. Tenían acceso a nuevas iluminaciones, revelaciones de parte de Dios. Los mormones. Los mormones tienen 3 libros que fueron supuestamente inspirados por el Espíritu Santo. A un señor llamado José Smith, marido de 40 mujeres. Pero a él Dios le reveló el libro del Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Libros inspirados directamente por el Espíritu Santo. Esos libros, según sus palabras, son obra directa y en vivo del Espíritu Santo. Él fue su amanuense.
Pero quien dictó esa palabra fue el Espíritu Santo. Hablando sobre sus supuestas escrituras inspiradas, él dice, he aquí os testifico que yo sí sé que estas cosas de las que os he hablado son verdaderas. He aquí os digo que me han sido dadas a conocer por el Espíritu Santo de Dios. Y este es el espíritu de revelación que está en mí. Termina la cita. Esas son sus palabras. Ciencia cristiana también se basan en una supuesta verdad revelada en adición a las Escrituras. ¿A quién se la revelaron? A una de sus fundadoras llamada Mary Baker Eddy. Dice ella, o dicen ellos, la reveladora de la verdad que está en esta época. Hablando de esta señora, de Mary. ¿Quién es Mary? La reveladora de la verdad para esta época. Sus escritos no son una filosofía humana, sino revelación divina. Termina la cita. Doña Mary era inspirada cuando escribía. Recibía revelación directa de Dios. Testigo de Jehová también está en la lista. Alegan que Jesús fue un ser creado, que no es que no es el Hijo de Dios con letra mayúscula. Y de la revista Atalaya afirman que la misma es una revista sin igual en la tierra. ¿Por qué es sin igual en la tierra la revista Atalaya? Dicen ellos, porque el gran autor de la Biblia es el que interpreta sus profecías por medio de la Atalaya. Por eso le dan autoridad divina a ese libro, a esas revistas. Sun Myung Moon, el autoproclamado Mesías de Corea, afirma que tiene la última verdad y que si su verdad contradice la Biblia, quien está equivocada es la Biblia, no él. La Biblia está equivocada. Eso lo afirma Sun Myung Moon. ¿Quién es la iglesia más grande de Corea? Los adventistas del séptimo día. Elena G. de White, la cofundadora de ese movimiento, fue mensajera de Dios con el don de espíritu de profecía. Autora de 2 libros divinamente inspirados, El deseado de todas las naciones y otro por ahí. Los papas de Roma, ¿a dónde lo dejamos a eso? Cuando hablan ex cátedra. Ex cátedra. Eso significa que son infalibles en virtud de su suprema autoridad para definir las doctrinas de fe y tradición en la iglesia del Señor. ¿De dónde ellos derivan su infalibilidad cuando hablan ex cátedra? De la unción que recibieron de Pedro. Ellos son los herederos de la unción inspirada, iluminada del apóstol Pedro. Está sobre ellos, ha continuado por 2000 siglos. Por eso tienen potestad para hablar ex cátedra. Cuando hablan, lo que dicen no puede ser reformado en la iglesia. No puede ser reformado lo que ellos hablan en la iglesia, porque cuando hablan divinamente inspirado en materia de fe y de doctrina. Por eso no pueden cambiar el celibato, porque cuando lo dictaron, quien habló esas palabras o esa doctrina, habló ex cátedra. Por eso no pueden reformar la adoración a los ídolos, aunque aviesamente contradice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hablaron ex cátedra. Eso es irreformable.
Porque las palabras ex cátedra son infalibles. Amados hermanos, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es blasfemia. Abandonan el principio de sola escritura y lo que produce ese abandono es sectas a diestra y a siniestra. Ahí está el problema, hermanos. Abandonan el principio de solo escritura, sola escritura. Desde que se abandone ese principio, se abren las puertas para que entren profetas y profetizas falsas a la iglesia del Señor. Se fueron tras la búsqueda de algo más. Algo más de lo que ya estaba escrito. Citaban algo más de lo que estaba en la Biblia. Porque lo que estaba allí era insuficiente. Y lo cierto es que la senda que busca algo más, o por donde se busca algo más, siempre conduce a la obtención de algo menos que la verdad. Es el gran problema de la búsqueda de algo más. Algo más que sea extra a lo que está en la palabra de Dios. Siempre lleva a algo menos que la verdad. De ahí nació el catolicismo romano, de ahí nacieron los mormones, de ahí nacieron los adventistas, los testigos de Jehová y un sinfín de sectas que hoy le dan mucha agua de beber a la iglesia del Señor. Decimos. Ponen sus experiencias delante de la hermenéutica. Practican su exégesis no en la Biblia, sino en sus experiencias supuestas. Luego usan la Biblia como subterfugio para justificar experiencias. No van de la Biblia a la experiencia, sino al revés, de la experiencia personal a la Biblia. Buscan dónde justificarlo. ¿Qué versículo apoya esto? Hoy no es posible exorcitar y reprender demonios de la gente, de gente supuestamente endemoniada, porque según 2 de Pedro 2:4 y Judas 6, los demonios están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Según nos dicen esos versículos. Dice un autor llamado Peter Master: el echar fuera demonios es, sin duda alguna, un rasgo central de la actividad carismática, pero en realidad es contrario a muchos pasajes de las Escrituras. Primeramente, la Biblia enseña que desde la venida de Cristo, los demonios ya no pueden poseer personas contra su voluntad, sino solamente como resultado de su inferencia y cooperación voluntaria con el mundo de los espíritus. De modo que la frecuencia de la posesión demoníaca se ha reducido enormemente y ha sido limitada prácticamente a los círculos de dedicación ocultista, dice él. Los carismáticos, sin embargo, ven posesiones demoníacas por todas partes y echan demonios fuera de personas que no manifiestan ninguno de los síntomas presentes en las descripciones bíblicas de la posesión demoníaca. Aparte de la reacción histérica programada que a veces se ve en los adeptos carismáticos que están siendo exorcitados, no vemos posesiones reales por parte de los demonios, de criaturas humanas. Y argumenta él,
Desde los tiempos del Calvario de Cristo, los demonios están en cautiverio porque Cristo les ha despojado de su poder ilimitado para poseer las almas. Y él cita ahí a Lucas capítulo 8, verso 28, Marcos 1, 24, Lucas 11, 20 al 22 y Juan 12, 31, para justificar el punto. Que nos dice aquí este hombre, de acuerdo a lo que entiende las Escrituras, es que las actividades en el día de hoy se limitan a fomentar discordia en la iglesia. Los demonios se dedican a fomentar persecución, se dedican a implantar falsas doctrinas, pero la ocupación de las almas no se presenta en la Biblia como una de sus presentes actividades. Y él cita ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, Santiago 3, 4 al 15 y 1 Juan capítulo 4, 1 al 6. Termina la cita. Hoy en día tratamos con espíritus malignos. Ahora, ¿cómo estamos llamados a tratar en el día de hoy con los espíritus malignos que habitan en las regiones celestes? Estamos llamados a bregar con los demonios. ¿Y qué herramienta para ello debemos de usar? Esos poderes especiales que Dios ha dotado, con que Dios ha dotado al hombre después de su bautismo en el Espíritu. Segunda a los Corintios, capítulo 2. Verso 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo también yo lo que he perdonado, o porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Efesios capítulo 6 es un texto muy conocido por todos. Y aquí Pablo está señalando la manera en que debemos de tratar con Satanás, con los demonios. Es interesante observar en ese pasaje de 2 Corintios, el apóstol llama a bregar con Satanás. ¿De qué manera? Reprendiéndolo. No perdonando a quien ha hecho una ofensa contra ti. Perdonando a quien ha pecado contra ti. Esa es la manera de tratar con los demonios. Es con las armas del Espíritu de Dios, aplicándola a nuestras relaciones interpersonales. Efesios capítulo 6. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahí detalla la armadura
con que debemos de vestirnos para hacerle frente. ¿A quiénes? A los principados, a las potestades, a las huestes espirituales de maldad. De esa manera podemos realmente prevalecer contra todo diablo. Nuestro combate continuo contra el mal. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amados hermanos, lo que libera a un hombre del demonio y de todas sus ataduras no es el supuesto poder milagroso que tiene alguien, sino la exposición clara y precisa de la palabra de Dios, que es el poder para salvación de todo aquel que cree. Es la verdad la que libera, la que rompe la cadena, la que destruye la potestad de superiores. Es la verdad enseñada, creída y aplicada. Sin esa verdad suficientemente creída, porque ha sido previamente estudiada y conocida por quien la está recibiendo, no habrá poder que pueda contra el diablo y sus demonios. Es la verdad enseñada y creída la que trae libertad a las personas. Anda por ahí una noticia triste, muy triste, de un pastor, supuesto pastor ahí en Puerto Plata. Esos individuos, bueno, el video se llama Fe al Extremo. Ese señor se dedicaba a violar mujeres. Porque supuestamente en su exorcismo de los demonios que tenían esas mujeres, él, a través de su penetración, expulsaba a los demonios de sexualidad que padecían esas mujeres. Eso está en YouTube ahí. Y eso está ahora mismo en Puerto Plata, preso de ese individuo. Por lo menos 4 mujeres violó, exorcitándolas en una habitación donde las trancaba, donde las encerraba allí, para sacarle el demonio de prostitución, o el demonio de adulterio, o el demonio de fornicación. Eran demonios. ¿Y qué herramienta usaba él para expulsar esos demonios? La cama. Acostarse con ella. Según el video, según sus palabras, su semen tenía poder para limpiar la vagina de esa mujer. Eso está ahí en el video, mis hermanos. Véalo, que está ahí. Y el tipo está preso en Puerto Plata. Lo sometieron a la justicia. Bueno, entonces todas esas cosas pasan en el día de hoy. Y esas cosas las hacen en el nombre de Jesucristo. Y ahí hay gente defendiéndolo a él, del grupo. Están ahí en el video defendiéndolo a capa y espada, que ese hombre es una víctima de aquellos que estaban acusándole. Amados hermanos, es algo grave. Cuando se rompe el principio de solo escritura, no hay freno para que el diablo entre a las iglesias. A través de la mano de falsos profetas, falsos pastores. Delincuentes que se visten corbata y saco. Toman el nombre de Jesús en su boca para hacer de sus desatinos. ¿Cómo se libera el hombre del poder del diablo? Conociendo la verdad. No hay otra forma. No hay poderes milagrosos para expulsar el diablo del corazón y de la vida de una persona. Esa es la enseñanza clara y precisa del Evangelio. Conoceréis la verdad. Esa verdad enseñada, creída, produce liberación y desalojo del diablo.
con todos sus vicios, con toda su filosofía mundana. Y anticristo, el diablo es desalojado del corazón y de la mente de las personas. Queremos triunfar sobre Satanás y sus huestes malignas. Amados hermanos, creamos la verdad y prediquemos esa verdad. Este es el método que Dios ha establecido hasta la segunda venida del Señor Jesucristo para darnos la victoria contra el Satanás y los demonios. Segunda de Timoteo capítulo 2, 25 al 26, también habla de las armaduras que tiene el creyente para lidiar su guerra contra los poderes del maligno. Amados hermanos, las señales de sanidades milagrosas y espectaculares también cesaron, porque su era tenía propósitos específicos. Tenían la meta de introducir una nueva era de revelación bíblica. Y mediante esos poderes milagrosos, los portadores del mensaje del Evangelio eran acreditados para validar la verdad que estaban proclamando. Todo milagro servía para probar y validar a los mensajeros del mensaje de Dios. Cuando un profeta llegaba a una ciudad, ¿cómo sabía la gente que ese individuo estaba allí de parte del Señor? ¿Cómo lo podía identificar? ¿Cómo podía estar plenamente convencido de que ese hombre, esa mujer, no es una falaz, una falsificadora, un falsificador de la verdad? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo se podía enterar? Obviamente, mediante esa cédula de identidad llamada poder para hacer maravillas, para hacer milagros. Con cada milagro Dios le decía a la gente que aquellos que estaban siendo usados para predicar el Evangelio estaban allí de parte de Él, de parte del Señor. Josué, ¿cómo Josué acreditó su llamado? ¿Cómo le dijo a Israel que él era un vocero de Dios autorizado por el Señor? ¿Qué medio utilizó? Los milagros. ¿Y Moisés? ¿Cómo Moisés probó a Israel que era el profeta de Dios enviado para traerle salvación de la esclavitud de Egipto? ¿Qué credenciales empleó? Los milagros. Elías. ¿Cómo probó Elías que era un profeta de Dios? O Eliseo, ¿cómo lo demostró? ¿Cómo demostró el Señor Jesucristo que era un profeta auténtico de Dios? ¿Cómo lo mostró? Con los milagros. Y los discípulos del Señor, ¿cómo probaron de manera clara y eficiente que eran los voceros que hablaban de parte del Señor? ¿Cómo lo demostraron? Con los milagros. Hasta el día de hoy no he oído al primer milagrero que haga resurrección. Hermanos, eso era parte del cuadro que acompañaba a los profetas y a los apóstoles. Levantar al muerto hasta con la sombra
sanar hasta con la sombra, hasta con los paños que se ponían. Era parte del ministerio de esos hombres. Porque esos ministerios necesitaban ser acreditados por Dios, certificados por Dios, aprobados por Dios ante una generación incrédula. Habían miles de hombres que se levantaban en diferentes regiones de parte de dioses y hablaban de parte de dioses. Ahora, ¿cómo sabía la gente que aquello no era parte del mismo problema? De falso profeta, de falsos maestros que se levantaban. ¿Cómo lo sabían? Por los milagros que hacían. Existen hoy evangelistas y misioneros, pastores y líderes con esos dones extraordinarios de sanar, por ejemplo. La respuesta es no. Alguien dijo, Dios nunca pretendió que ese don de sanidad fuera una manera permanente para mantener a la comunidad cristiana en perfecta salud. Si cada cristiano estuviera sano y saludable, porque en cada iglesia local existen personas con el don de sanidad, millones de personas correrían a la iglesia, ¿sí o no? Aquí tuviéramos un Miguel Ángel con ese poder sanador que pone la mano y te reprendo enfermedad. Le habla 3 lenguas ahí y te reprendo en el nombre del Señor. El cojo sale por ahí y dice, sanito. Imagínense la gente que aquí habría. Haciendo fila ahí para entrar. Por turno. Quiero mi milagro, quiero mi milagro. Millones de personas correrían a la iglesia para encontrar la sanidad de sus achaques y enfermedades, pero lo harían por la razón equivocada. El Señor desea que la gente venga a Él en arrepentimiento de sus pecados y en fe para su gloria. Él no quiere que la gente acuda a Él porque lo ven a Él como una panacea para sus enfermedades físicas y temporales. Ciertamente. El Señor continúa sanando ahora mismo. Sanidades están ocurriendo en el día de hoy. Pero el don bíblico de sanidad poseído por personas en particular, como en los días de los apóstoles, no existe en el día de hoy. Lo que dicen que lo tienen son unos falsantes y falsificadores de la verdad. Dios sana cuando Él desea sanar. He sido testigo de cientos de casos en nuestra iglesia y en diferentes congregaciones de personas que han sido sanadas por la intervención divina, liberándole de sus achaques y enfermedades. Pero también he sido testigo de infinitudes de oraciones que hemos hecho por personas enfermas y a las mismas el Señor ha dicho no, me la llevo y punto, porque su tiempo se acabó. Nadie aquí es para semilla. Que aún está muy joven. No es justo que un cáncer se lo lleve. Señor, sánalo. Señor, sánalo, sánalo. Pero la última palabra no está en nuestras oraciones. La tiene el Señor, el dueño de la vida. La razón por la que no fueron sanados muchos por los cuales oramos no fue porque tenían poca fe,
por quienes orábamos, y quienes oraban no fue porque tenían poca fe. No fueron sanados porque no fue la voluntad perfecta de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Aunque sea un rotundo no, siempre es bueno. Siempre es bueno ese no. La verdad es que Dios nunca ha prometido sanar a nadie. Nunca ha prometido que Él sanará a todo aquel que le pida que lo sanen. Eso no está en las Escrituras. Si pedimos por sanidad y está de acuerdo con la voluntad de Dios, Él nos sanará. Pero si Él tiene otros propósitos ulteriores que no conocemos, como Job, debemos de decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Era la voluntad de Dios que Job tuviera esa enfermedad que padeció. Sarna, como le llaman. Era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. Porque era parte del plan de Dios para ese hombre. Una sarna, una raquiña. ¿Sí? Algo tan terrible como eso. Y Dios no es amor. ¿Eran parte de los propósitos del amor de Dios para con Él? Hay un lenguaje de Dios que muchas veces no entendemos. Pero siempre el plan de Dios es mejor que el de nosotros. Siempre. Siempre el plan de Dios para nuestras vidas es más exaltado, más sublime y tiene mejores propósitos de lo que podamos imaginar nosotros. Dios sana a causa de su nombre. Uno de los nombres con que Dios se revela a sí mismo es Jehová. Jehová repeca. Jehová repeca, que significa: yo soy Jehová, tu sanador. O yo soy Jehová, el que te sana. Jehová repeca. Obviamente cada nombre de Dios revela un aspecto del carácter de Dios con relación a su pueblo. Si Él es Jehová repeca, eso significa que Él tiene el poder y la gracia para obrar sanidad en nuestros cuerpos cuando los mismos están desflecando por causa de las enfermedades. Él es Jehová repeca. Por eso podemos acudir a Él en oración cuando estamos enfermos. Podemos hacerlo a título personal. No necesitamos intermediario. De individuos con poderes milagrosos, con el don de sanidad, para que vengan e impongan sus manos sobre nosotros. Cuando nos enfermamos, debemos de orar, pero no nos quedemos ahí. Oremos y vayamos a un buen médico, a un buen especialista, porque Dios puede obrar con medio y sin medio. Ambas cosas están en las manos de Dios y forman parte del plan de Dios para nuestras vidas. Al final del ministerio de Pablo, Timoteo tenía un problema estomacal. Problema estomacal, posiblemente tenía un tema ahí de mala digestión. Digestión muy lenta. ¿Qué hizo Pablo con Timoteo? Lo mandó donde el poderoso milagrero que estaba en la iglesia de Efeso. No, le dijo: por causa de tu estómago, ¿qué le recomendó? Toma un poco de vino, porque el vino tiene un poder digestivo que ayuda a una buena digestión.
Dios usa medios para traer alivio a nuestros quebrantos. Y estamos llamados a buscar esos medios y a usar esos medios para aliviar nuestros quebrantos conforme al plan y a los propósitos de Dios para nuestras vidas. Amados hermanos, estamos llamados a buscar la perfecta voluntad de Dios de todo corazón. Porque la adversidad es para nuestro bien en el tiempo y es para nuestra gloria en la eternidad. Por eso, sea cual sea nuestra circunstancia, Romanos 8:28 debe ser nuestro estandarte. Todo obra para bien. ¿En quiénes? En quienes aman a Dios. Todo obra para bien a quienes aman a Dios. ¿Amas tú a Dios? Si lo amas, recuerda que aún tus enfermedades obrarán para tu bien. Tus quebrantos obrarán para tu bien. Tus carencias y necesidades, tus limitaciones temporales obrarán para tu bien. Dios, el soberano Dios, la usará como medicina para curar tu mal. Él es un Dios poderoso. Amados hermanos, recordad siempre, si estamos en Cristo somos poderosos, creadores y obradores de maravilla, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos en Cristo más que vencedores. Más que vencedores. Tenemos cada recurso de la gracia para lidiar con cada providencia, con cada situación y con cada circunstancia que experimentemos en esta vida. No importa el tamaño de la dificultad, de la estrechez, de la carencia que tenemos. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. No nos falta nada. Quien tiene a Jesús, lo tiene todo. No le falta nada de lo que en esta vida requiere para vivir su vida fructífera, abundante, próspera y bendecida, feliz y contenta en medio de las pruebas que experimenta en esta tierra. Amados hermanos, Dios es un Dios de milagro. Aunque esos dones no están reposando en individuos particulares, el que otorgó esos dones ayer tiene poder en el día de hoy para hacer mucho más abundante de lo que hicieron aquellos ayer. La gracia de Dios nos ha mostrado a través de los años que en Cristo Jesús tenemos toda potestad para hacer todo cuanto Dios nos requiera que hagamos, aunque humanamente hablando sea imposible. Nuestros recursos no son de esta tierra, son del cielo y son ilimitados. No seamos estrechos en ese sentido. Creámosle a Dios que Él es un Dios poderoso. En cualquier circunstancia, en cualquier necesidad, en cualquier adversidad, siempre su gracia sobreabundará para el bien de nuestras vidas. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, porque en ella encontramos la verdad llana y simple, pura, como ha sido revelada. Concédenos, oh Dios, vivir en el marco de tu palabra, siguiendo estrictamente ese principio, solo Escritura. Que solo tu palabra nos alumbre. Que solo ella nos conduzca. Que solo ella nos lleve por senda de justicia por amor de tu nombre. Que con el salmista podamos decir siempre, lámpara es tu palabra, lumbrera a nuestro camino. Oh, bendícenos con esto, Señor.
Para la gloria de tu nombre te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.